¿Sabías que hubo una disputa por el cuerpo de Moisés entre el arcángel Miguel y el diablo? ¿Qué significado tiene este misterioso relato que aparece en la carta de Judas? En este video. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Te voy a contar absolutamente todo lo que necesitas saber sobre esta fascinante historia que tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual. Comencemos. La fuente principal de esta historia es la carta de Judas, uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento. En el versículo 9 de esta carta se dice lo siguiente. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». ¿Qué significa esto? ¿Por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés? ¿Qué hizo el arcángel Miguel para defenderlo? Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer al leer este pasaje. Para responderlas, tenemos que entender el contexto histórico y bíblico en el que se sitúa esta historia. Moisés fue uno de los grandes líderes del pueblo de Israel, el que los sacó de la esclavitud de Egipto, el que recibió la ley de Dios en el monte Sinaí, el que los condujo por el desierto hasta las puertas de la tierra prometida. Sin embargo, Moisés no pudo entrar en esa tierra porque desobedeció a Dios en una ocasión, cuando golpeó la roca para sacar agua en lugar de hablarle como Dios le había mandado. Por esta razón, Dios le dijo que solo vería la tierra desde lejos, pero que no entraría en ella. Así que Moisés subió al monte Nebo, desde donde vio la tierra prometida, y allí murió, según nos cuenta el libro de Deuteronomio. Pero lo que no nos dice el libro de Deuteronomio es lo que pasó después con el cuerpo de Moisés. Según la tradición judía, Dios mismo enterró el cuerpo de Moisés en un lugar secreto, para evitar que el pueblo lo idolatrara o lo profanara. Sin embargo, el diablo, que siempre está buscando la forma de tentar y engañar a los hombres, quiso aprovecharse de esta situación. El diablo quería el cuerpo de Moisés para usarlo como un instrumento de seducción, para hacer que el pueblo de Israel lo adorara como a un dios, o para acusarlo de sus pecados y debilidades, y así alejarlo de la verdadera fe. Pero el arcángel Miguel, que es el príncipe de los ángeles, el defensor de Israel, el que lucha contra las fuerzas del mal, se opuso al diablo y le disputó el cuerpo de Moisés. Miguel sabía que el cuerpo de Moisés era sagrado, que era un instrumento de Dios, que había sido usado para hacer grandes milagros y prodigios. Miguel también sabía que el diablo no tenía ningún derecho sobre el cuerpo de Moisés, porque Moisés había sido perdonado por Dios y había muerto en su gracia y amistad. Por eso, Miguel se enfrentó al diablo, pero no lo hizo con violencia ni con insultos, sino con respeto y humildad. Miguel no se atrevió a maldecir al diablo, sino que le dijo, «El Señor te reprenda». Con estas palabras, Miguel reconoció que solo Dios tiene la autoridad para juzgar y castigar al diablo, y que él solo era un siervo de Dios que actuaba en su nombre y por su voluntad. Esta es la historia de la disputa por el cuerpo de Moisés, una historia que nos enseña muchas lecciones para nuestra vida espiritual. Aquí viene la parte más importante del video, así que presta mucha atención a lo siguiente. Esta historia nos muestra que el diablo siempre está buscando la forma de destruir lo que Dios ha creado, de corromper lo que Dios ha santificado, de alejar a los hombres de Dios. El diablo quiere nuestro cuerpo, nuestra mente,
nuestro corazón, para usarlos contra Dios, para hacernos pecar, para hacernos infelices. Pero también nos muestra que tenemos un aliado poderoso, el Arcángel Miguel, que nos defiende, que nos protege, que nos ayuda a resistir al diablo. Miguel nos enseña a confiar en Dios, a obedecer a Dios, a honrar a Dios. Miguel nos enseña a ser humildes, a ser respetuosos, a ser prudentes. Miguel nos enseña a decir: el Señor te reprenda, cuando el diablo nos tienta, nos acusa, nos ataca. Por eso, te invito a que reces con frecuencia la oración a San Miguel Arcángel, que dice así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, te pedimos, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Esta oración te dará fuerza, te dará paz, te dará victoria. Por otra parte, debes tener muy en cuenta que Satanás es el enemigo de Dios y de su pueblo. Satanás, que significa adversario o acusador, es el príncipe de las potestades del aire, el dios de este siglo, el padre de la mentira, el dragón, la serpiente antigua, el tentador, el maligno, el que se opone a todo lo que es de Dios. Su propósito es robar, matar y destruir, y busca constantemente la forma de engañar, seducir y acusar a los hijos de Dios. Él sabe que Moisés fue un hombre escogido por Dios, y que su cuerpo tiene un valor especial para Dios y para su pueblo. Por eso, Él quiere apoderarse de él, para usarlo con fines malvados. ¿Qué fines malvados? Hay varias posibilidades. Una es que Satanás quisiera profanar el cuerpo de Moisés para burlarse de Dios y de su pueblo y para impedir que Moisés resucitara en el día final. Otra es que Satanás quisiera usar el cuerpo de Moisés como un objeto de idolatría, para desviar al pueblo de Israel de la adoración al único Dios verdadero y para introducir el culto a los muertos, que es una abominación para Dios. Otra más es que Satanás quisiera imitar a Dios y hacer un falso milagro con el cuerpo de Moisés, para engañar a los incautos y para presentarse como el verdadero Dios. ¿Qué nos enseña esta contienda espiritual? Nos enseña varias cosas importantes. Una es que hay una guerra invisible entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre los ángeles y los demonios, que afecta la historia humana y el destino eterno. Otra es que Satanás es un enemigo poderoso, astuto y persistente, que no se rinde fácilmente y que busca la forma de atacar a los hijos de Dios, incluso después de la muerte. Otra más es que Dios es más poderoso que Satanás y que tiene el control de todas las cosas, incluso de la muerte y la sepultura. Dios es el que da la vida y la quita, el que resucita a los muertos, el que juzga a los vivos y a los muertos. Dios es el que protege a sus hijos y los guarda de todo mal. Una de las interpretaciones más antiguas y populares sobre este pasaje se basa en un libro apócrifo llamado La Asunción de Moisés, que se cree que fue escrito en el siglo I después de Cristo por un judío de tendencia farisea. Este libro narra la muerte de Moisés y su traslado al cielo por parte de un ángel. Según este relato, Satanás se opuso a que Moisés fuera llevado al cielo. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Every successful business evolves.
And to keep up, you need a bank relationship that evolves too. When you collaborate with KeyBank, you don't get one-size-fits-all solutions. Our expansive team of experts across industry verticals wouldn't be here if you did. Always ready with bespoke solutions for your biggest challenges and opportunities. We know all businesses are different, and that's why we approach business differently. Reimagine business as usual. KeyBank opens doors. Learn more at key.com/B2B. Alegando que era un asesino y que no merecía tal honor. El ángel que acompañaba a Moisés era Miguel, y él defendió a Moisés recordando que Dios lo había perdonado y elegido como su siervo. Entonces, Satanás y Miguel entraron en una disputa verbal, hasta que Miguel pronunció la frase que cita Judas: «El Señor te reprenda». Algunos eruditos creen que Judas se basó en este libro para escribir su carta, y que lo citó como una fuente autorizada. Sin embargo, hay varios problemas con esta interpretación. Primero, no tenemos el texto completo de la asunción de Moisés, sino solo fragmentos, y el que contiene la disputa entre Satanás y Miguel es muy dudoso y posiblemente alterado. Segundo, no hay evidencia de que Judas conociera o usara este libro, y mucho menos que lo considerara inspirado por Dios. Tercero, la idea de que Moisés fuera llevado al cielo contradice lo que dice la Biblia sobre su muerte y sepultura. Veamos lo que dice el libro de Deuteronomio. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está frente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el Negev, y la llanura, el valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34:1-6. Aquí vemos que Dios le mostró a Moisés la tierra prometida, pero no le permitió entrar en ella, como castigo por su desobediencia en las aguas de Meriba. Luego, Moisés murió y fue enterrado por Dios mismo en un lugar desconocido. No hay ninguna mención de que Moisés fuera llevado al cielo, ni de que Satanás interviniera en el proceso. Por lo tanto, la interpretación basada en la asunción de Moisés no es compatible con el relato bíblico y debe ser descartada. Otra interpretación que se ha dado sobre este pasaje es que Satanás buscó el cuerpo de Moisés para acusarlo ante Dios y reclamar su condenación. Según esta idea, Satanás es el acusador de los hermanos que los acusa de día y de noche delante de Dios, como dice el libro de Apocalipsis. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:9-10. De acuerdo con esta interpretación, Satanás quería usar los pecados de Moisés, como el asesinato del egipcio, la ira contra la roca y la falta de fe en la entrada de la tierra prometida, para impedir que Moisés fuera resucitado y glorificado por Dios. Miguel, en cambio, defendió a Moisés apelando a la gracia y la misericordia de Dios, que había perdonado y justificado a Moisés por su fe. Así, la disputa entre Satanás y Miguel fue una batalla legal por el destino eterno de Moisés. Esta interpretación tiene algunos elementos a su favor, como el hecho de que reconoce el papel de Satanás como acusador y el de Miguel como protector del pueblo de Dios. Sin embargo, también tiene algunos problemas. Primero, no explica por qué Satanás buscó el cuerpo de Moisés y no su alma o su espíritu.
¿Qué importancia tenía el cuerpo de Moisés para Satanás? ¿Acaso pensaba que podía impedir la resurrección de Moisés si se quedaba con su cuerpo? Segundo, no explica por qué Miguel no maldijo a Satanás, sino que lo dejó en manos de Dios, reconociendo su soberanía y su justicia. Tercero, no explica cómo se relaciona este pasaje con el propósito de la carta de Judas, que era denunciar a los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. ¿Qué tiene que ver la disputa por el cuerpo de Moisés con la apostasía y la inmoralidad de estos impostores? Por estas razones, creo que hay una interpretación mejor y más coherente con el contexto bíblico y el mensaje de Judas. Esta interpretación es la siguiente. Mi propuesta es que Satanás buscó el cuerpo de Moisés para usarlo como un instrumento de engaño y de idolatría entre el pueblo de Israel. Satanás sabía que Moisés era un hombre muy amado y respetado por los israelitas, que lo consideraban el fundador de su nación, el mediador de la ley y el profeta más grande de todos los tiempos. Satanás también sabía que Dios había ocultado el lugar de la sepultura de Moisés para evitar que los israelitas lo veneraran o lo adoraran como un dios. Por eso Satanás quiso aprovecharse de la ignorancia y la curiosidad de los israelitas y revelarles el lugar donde estaba el cuerpo de Moisés, o incluso robarlo y exhibirlo como una reliquia sagrada. De esta manera, Satanás pretendía desviar la atención y la adoración de los israelitas de Dios a Moisés, y así introducir la idolatría y el pecado en el pueblo escogido. Esta interpretación tiene sentido si consideramos que Satanás es el padre de la mentira y el enemigo de Dios, que siempre busca contrarrestar los planes y las promesas de Dios. Satanás sabe que Dios tiene un propósito especial con Israel y que a través de este pueblo ha revelado su voluntad y su salvación al mundo. Satanás también sabe que Dios prometió resucitar a Moisés y a todos los fieles que murieron en esperanza de la venida de Cristo. Por eso, Satanás quiso frustrar el plan de Dios y hacer que los israelitas perdieran su identidad y su destino como pueblo de Dios. Esta interpretación también tiene apoyo bíblico, si recordamos que los israelitas tenían una tendencia a la idolatría y a la rebeldía contra Dios. Recordemos que cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, los israelitas se impacientaron y le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro para adorarlo. Veamos lo que dice el libro de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. This episode is brought to you by Cadillac. Cadillac certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Cadillac.com/service to learn more. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Éxodo 32:1-5.
Aquí vemos que los israelitas se olvidaron rápidamente de Dios y de Moisés, y se hicieron un ídolo de oro para adorarlo, atribuyéndole la liberación de Egipto. También vemos que Aarón, el hermano de Moisés, fue cómplice de este pecado, y que incluso trató de justificarlo diciendo que era una fiesta para Jehová. Este episodio nos muestra lo fácil que era para los israelitas caer en la idolatría y lo débil que era su fidelidad a Dios y a Moisés. Ahora bien, si los israelitas fueron capaces de adorar un becerro de oro, ¿qué no harían si tuvieran el cuerpo de Moisés a su disposición? ¿No lo venerarían como un santo o lo adorarían como un dios? ¿No lo usarían como un amuleto o lo exhibirían como un trofeo? ¿No se enorgullecerían de su origen o se rebelarían contra la autoridad de Dios? Estas son algunas de las cosas que Satanás pudo haber planeado hacer con el cuerpo de Moisés para corromper y destruir al pueblo de Israel. Pero gracias a Dios, Satanás no pudo llevar a cabo su malvado plan, porque se encontró con la resistencia de Miguel, el arcángel de Dios. Miguel es el jefe de los ángeles, el príncipe de Israel y el defensor de la iglesia. Miguel se opuso a que Satanás se quedara con el cuerpo de Moisés y lo enfrentó con la autoridad y el poder de Dios. Veamos lo que dice el libro de Daniel sobre Miguel. En aquel tiempo se levantará a Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. Aquí vemos que Miguel es el gran príncipe que está de parte de los hijos de Israel y que intervendrá en el tiempo del fin para liberarlos de la persecución y la opresión de sus enemigos. Miguel también es el que pelea contra el dragón y sus ángeles y los arroja del cielo. Veamos lo que dice el libro de Apocalipsis sobre Miguel. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:7-9. Aquí vemos que Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, que es Satanás, y lo vencen, y lo expulsan del cielo. Esta es la misma batalla que se menciona en la carta de Judas, donde Miguel contiende con el diablo por el cuerpo de Moisés. Esta batalla no es solo por el cuerpo de Moisés, sino por el destino de Israel y de la iglesia, que son el blanco de los ataques de Satanás. Miguel representa a Cristo, el verdadero príncipe de Israel y el cabeza de la iglesia, que vino a la tierra para derrotar a Satanás y a la muerte, y para resucitar a los muertos en el día final. Por eso, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Miguel reconoció que solo Dios tiene el poder y la autoridad para juzgar y condenar a Satanás, y que solo Dios puede resucitar y glorificar a los que duermen en el polvo de la tierra. Miguel confió en la palabra y la promesa de Dios, y no en su propia fuerza o sabiduría. Esta es pues mi propuesta sobre el motivo por el que Satanás buscó el cuerpo de Moisés, y el significado de la disputa entre Satanás y Miguel. Creo que esta interpretación es la más coherente con el contexto bíblico y el mensaje de Judas. Sin embargo, reconozco que hay otras teorías y opiniones sobre este pasaje y que no hay una respuesta definitiva o indiscutible. Por eso te invito a que investigues por tu cuenta y que compares las diferentes interpretaciones con la Biblia, que es la única fuente de verdad y autoridad para los cristianos. No te dejes engañar por las tradiciones humanas, las fábulas inventadas o las especulaciones sin fundamento. Estudia la palabra de Dios con oración y humildad, y pídele al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad. Sin embargo, aún nos queda una duda muy importante por resolver. ¿Qué tiene que ver todo esto con el propósito de la carta de Judas?
¿Por qué Judas mencionó este episodio en su advertencia contra los falsos maestros? La respuesta es que Judas quiso contrastar la actitud de Miguel con la de estos impostores, que se atrevían a blasfemar contra las potestades celestiales sin tener ningún respeto ni conocimiento de ellas. Veamos lo que dice Judas en el versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Judas 1:10. Judas acusó a estos falsos maestros de blasfemar de las cosas que no conocían, es decir, de los ángeles, los demonios y las autoridades espirituales. Estos hombres se jactaban de tener una sabiduría superior y un conocimiento secreto, pero en realidad eran ignorantes y soberbios. Se burlaban y despreciaban a los ángeles de Dios y se aliaban con los ángeles caídos. Se rebelaban contra la voluntad de Dios y seguían la voluntad de Satanás. Se corrompían como animales irracionales y se entregaban a la inmoralidad y al libertinaje. Judas quiso mostrar que estos hombres eran lo opuesto a Miguel, que era un ejemplo de respeto y de obediencia a Dios. Miguel no blasfemó contra Satanás, sino que lo dejó en manos de Dios. Miguel no se jactó de su poder o de su posición, sino que reconoció la soberanía y la justicia de Dios. Miguel no se corrompió como un animal irracional, sino que se mantuvo fiel y puro ante Dios. Judas quiso exhortar a los cristianos a que imitaran a Miguel, y no a estos falsos maestros. Judas quiso animarlos a que se mantuvieran firmes en la fe y que resistieran las tentaciones y los engaños de Satanás. Judas quiso recordarles que Dios es el único que puede guardarlos de caer y presentarlos sin mancha y con gran alegría ante su gloria. Veamos lo que dice Judas en los versículos 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 1:24-25. Esta es la conclusión y la bendición de la carta de Judas, que nos llena de esperanza y de gratitud. Dios es poderoso para guardar a los que confían en Él y para resucitarlos y glorificarlos en el día de Cristo. Dios es el único y sabio Dios, nuestro Salvador, que merece toda la gloria y la adoración. A Él sea el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pero quizás te estés preguntando, ¿cómo es posible que esta historia aparezca en la Biblia si no se encuentra en ningún otro libro del Antiguo Testamento? Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. $1 million, free to play. You just need to survive. It's the Fanatics NFL Survivor Pool. Pick one team to win each week. Get it right, move on. Get it wrong, you're out. The last fan standing take home a guaranteed $1 million cash prize. And for every player who joins, we add $1 to the pot, up to $10 million. The Fanatics NFL Survivor Pool. Play free on the Fanatics app. App access open to all. Must be 21 plus and joined by 9/8 to play. No purchase necessary, U.S. only, void where prohibited. Subject to complete terms, see fanatics.com/game rules. ¿De dónde la sacó Judas? ¿Es una invención suya o una tradición oral que se transmitió de generación en generación? ¿Es una historia verdadera o falsa? Estas son preguntas legítimas que han generado mucha controversia entre los estudiosos de la Biblia. Algunos han afirmado que esta historia es apócrifa, es decir, que no es canónica,
que no forma parte de la revelación divina, que no tiene autoridad ni inspiración. Otros han sugerido que esta historia proviene de un libro perdido llamado el Testamento de Moisés, del que solo se conservan algunos fragmentos. Otros han argumentado que esta historia se basa en una visión profética que tuvo Judas, o que la tomó de una fuente desconocida, pero fiable. ¿Qué podemos decir nosotros al respecto? ¿Cómo podemos saber si esta historia es auténtica o no? Lo primero que tenemos que hacer es recordar que la Biblia es la palabra de Dios, que toda la Escritura es inspirada por Dios, que todo lo que está escrito en ella es verdad, que no hay contradicción ni error en ella. Esto nos lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo cuando escribe: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. 2 Timoteo 3:16. Esto significa que si esta historia está en la Biblia, es porque Dios quiso que estuviera, porque tiene un propósito, porque nos enseña algo, porque nos ayuda a crecer en la fe. No podemos descartarla ni ignorarla, sino que tenemos que estudiarla, meditarla, aplicarla. No podemos dudar de su veracidad, sino que tenemos que confiar en su autoridad, en su inspiración, en su revelación. Pero esto no significa que no podamos investigar su origen, su contexto, su significado. Al contrario, la Biblia nos invita a profundizar en su conocimiento, a buscar las fuentes, a comparar las versiones, a interpretar las figuras, a entender las alegorías. La Biblia no se opone a la razón, sino que la ilumina, la guía, la perfecciona. La Biblia no se cierra a la tradición, sino que la respeta, la valora, la purifica. Por eso, es importante que sepamos discernir entre la verdad bíblica y las tradiciones no inspiradas, entre lo que es esencial y lo que es accesorio, entre lo que es dogma y lo que es opinión. No podemos confundir la Biblia con los libros apócrifos, que son escritos que no tienen el sello de la inspiración divina, que no fueron aceptados por la Iglesia, que contienen errores y falsedades. No podemos mezclar la Biblia con las leyendas, los mitos, las fábulas, que son relatos inventados por los hombres, que no tienen fundamento histórico, que no tienen valor teológico. No podemos equiparar la Biblia con las tradiciones humanas, que son costumbres, ritos, normas, que pueden ser buenas o malas, que pueden cambiar o desaparecer, que no tienen la misma autoridad que la palabra de Dios. Esto nos lo advierte el mismo Judas en su carta cuando dice: queridos hermanos, aunque tenía muchas ganas de escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de hacerlo para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque se han infiltrado entre vosotros ciertos hombres impíos que desde antiguo fueron destinados para esta condenación, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Judas 3:4. Judas nos llama a defender la fe, a no dejarnos engañar por los falsos maestros, a no apartarnos de la verdad revelada, a no perder de vista a nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Judas nos anima a permanecer fieles a la Biblia, a la Iglesia, al Espíritu Santo, que son los que nos transmiten, nos guardan y nos interpretan la palabra de Dios. Hemos llegado al final de este video, donde hemos explorado uno de los misterios más intrigantes de la Biblia. ¿Por qué Satanás quiso quedarse con el cuerpo de Moisés? Hemos visto que la única fuente bíblica que nos habla de este hecho es la carta de Judas, que nos dice que el arcángel Miguel contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés, y que no se atrevió a maldecirlo, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Hemos examinado algunas de las interpretaciones que se han dado sobre este pasaje, y hemos encontrado que algunas son poco fiables, como la que se basa en un libro apócrifo llamado La Asunción de Moisés, que contradice el relato bíblico de la muerte y la sepultura de Moisés. Otras son más razonables, como la que sugiere que Satanás buscó el cuerpo de Moisés para acusarlo ante Dios y reclamar su condenación, basándose en el papel de Satanás como el acusador de los hermanos. Sin embargo, hemos propuesto una interpretación diferente,
que nos parece más coherente con el contexto bíblico y el mensaje de Judas. Hemos propuesto que Satanás buscó el cuerpo de Moisés para usarlo como un instrumento de engaño y de idolatría entre el pueblo de Israel. Hemos argumentado que Satanás sabía que Moisés era un hombre muy amado y respetado por los israelitas y que Dios había ocultado el lugar de su sepultura para evitar que lo veneraran o lo adoraran como un dios. Hemos sugerido que Satanás quiso aprovecharse de la ignorancia y la curiosidad de los israelitas y revelarles el lugar donde estaba el cuerpo de Moisés, o incluso robarlo y exhibirlo como una reliquia sagrada. Hemos afirmado que Satanás pretendía desviar la atención y la adoración de los israelitas de Dios a Moisés, y así introducir la idolatría y el pecado en el pueblo escogido. Hemos apoyado esta interpretación con evidencias bíblicas, como la tendencia de los israelitas a la idolatría y a la rebeldía contra Dios, que se manifestó en episodios como el del becerro de oro. Hemos también destacado el papel de Miguel, el arcángel de Dios, que se opuso a que Satanás se quedara con el cuerpo de Moisés y lo enfrentó con la autoridad y el poder de Dios. Hemos reconocido que Miguel representa a Cristo, el verdadero príncipe de Israel y el cabeza de la iglesia, que vino a la tierra para derrotar a Satanás y a la muerte, y para resucitar a los muertos en el día final. Hemos explicado que Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que lo dejó en manos de Dios, reconociendo su soberanía y su justicia. Estos son, pues, los puntos clave de nuestro análisis, que esperamos que hayan sido claros y convincentes. Si quieres ver más videos como este, te invito a que revises el canal, donde puedes encontrar otros videos útiles y edificantes para aumentar tu fe en Cristo. También puedes comentar el video y dejarnos tus opiniones, preguntas, sugerencias o testimonios. Me encantaría leer tus comentarios e intentaré responderlos lo antes posible. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store.